Hola, buenos días. La clase de hoy se llama Dinámica de Poblaciones. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta clase? Lo que vamos a ver, como su nombre lo indica, es qué pasa cuando las poblaciones se mueven, es decir, se salen del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Se acuerdan que lo que vimos la clase pasada era que lo que pasaba cuando las poblaciones estaban en equilibrio es que las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Constantes cuándo? ¿Dónde? Constantes en el tiempo. Es decir, si yo tengo una población hoy que tiene determinadas frecuencias génicas y genotípicas, es decir, determinada proporción de genotipos y de alelos, cuando esa población se reproduzca aleatoriamente, por eso la panmixia, vamos a tener una población hija que va a tener la misma proporción, tanto de genotipos como de alelos, es decir, las mismas frecuencias génicas y genotípicas. Para que esto pasara, se acuerdan que lo que tenía que ocurrir era que no hubiera algunos procesos, que son los que están ahí descritos y tachados: selección, mutación, migración y deriva. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy precisamente es qué es lo que ocurre con las frecuencias génicas y genotípicas cuando aparecen estos procesos en las poblaciones. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es describir, mediante fórmulas y mediante explicaciones, cómo ocurren los procesos de mutación, migración, selección y deriva génica. Y vamos a evaluar la magnitud de los cambios que generan en las frecuencias génicas y genotípicas. En el caso de los tres primeros, mutación, migración y selección, vamos a poder evaluar la magnitud de los cambios y también predecir la dirección de esos cambios, es decir, cuáles son las frecuencias génicas o genotípicas que aumentan y cuáles son las que disminuyen. En el caso de la deriva génica, que es un proceso que tiene más relación con el azar, vamos a ver que lo que podemos hacer mediante las fórmulas de análisis es predecir la magnitud de esos cambios, pero no vamos a poder predecir la dirección, es decir, no vamos a saber cuáles son las frecuencias que aumentan y cuáles son las que disminuyen. El otro proceso que también vamos a analizar en la clase de hoy es el proceso de consanguinidad. La consanguinidad ocurre en una situación particular en la cual los apareamientos no son al azar. Es decir, en este caso la condición que no se cumple es la panmixia. La consanguinidad es la consecuencia del apareamiento entre individuos emparentados. Ya lo vamos a ver con detalle, es decir, individuos que tienen un grado de parentesco mayor que la media de la población. ¿Por qué lo vemos aparte al tema de la consanguinidad? Porque la consanguinidad lo que hace es modificar las frecuencias genotípicas, pero no las génicas. Es como si distribuyéramos los alelos de manera diferente. La misma proporción de alelos se distribuye en genotipos diferentes. Entonces, insisto, la consanguinidad la vemos aparte porque genera cambios solo en las frecuencias genotípicas. Pero de todas maneras esto significa que la población se salió del equilibrio, es decir, que va a haber un cambio desde una generación a la siguiente. Los hijos van a tener frecuencias genotípicas diferentes a las de los padres cuando ocurre el proceso de consanguinidad. ¿Y cuál es la importancia de estudiar estos procesos? Es decir, ¿cuál es la importancia de que las poblaciones pierdan el equilibrio? ¿Por qué vamos a analizar en detalle cada proceso? Bueno, las consecuencias son diferentes, según sea que hablamos de poblaciones naturales o de poblaciones artificiales. En el caso de que estos procesos de modificación del equilibrio de Hardy-Weinberg ocurran en poblaciones naturales, la consecuencia es el proceso evolutivo, es decir, las poblaciones evolucionan porque se modifican las frecuencias génicas y genotípicas y de esa manera pueden generarse incluso nuevas especies, o sea, pueden generarse poblaciones
diferentes a las anteriores y eventualmente a lo largo de millones de años vamos a tener especies diferentes. En el caso de las poblaciones artificiales, la situación es muy distinta, a pesar de que los procesos sean los mismos. En las poblaciones artificiales, obviamente vamos a estar hablando de tiempos muchísimo menores, nunca hablamos de miles o millones de años, hablamos de unos pocos años. ¿Por qué? Porque el interés de que las poblaciones se salgan del equilibrio cuando hablamos de poblaciones artificiales está centrado en generar cambios de interés económico, es decir, que las modificaciones, de las frecuencias génicas y genotípicas generen modificaciones en el fenotipo de los animales que a su vez redunden en modificaciones de interés económico en esa población en la que estamos trabajando. Ahora bien, para generar mejoras en los caracteres productivos que sean de interés económico, tendríamos a priori dos posibilidades. Podemos generar mejoras cambiando el medio ambiente y no nos complicamos tanto, o podemos generar cambios en las frecuencias génicas, que es lo que estamos pretendiendo hacer cuando sacamos a las poblaciones del equilibrio. Es decir, en el caso de las poblaciones artificiales, es el mismo productor o criador el que genera procesos de selección y migración, sobre todo, para modificar el equilibrio y para modificar las frecuencias génicas y genotípicas en el sentido en el que generen cambios en el fenotipo que redunden en beneficio económico. Todo este proceso parece bastante complicado. ¿Cuál es la ventaja que tiene este proceso? Precisamente lo que dice en la diapo, la persistencia. Porque a lo mejor nosotros generamos mejoras en los caracteres de interés económico introduciendo modificaciones en el medio ambiente. Por ejemplo, voy a decir algo bien pavo, mejoramos la alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que estar permanentemente poniendo tiempo y esfuerzo en mejorar el ambiente para que ese animal produzca más o mejor. Ahora, si nosotros generamos cambios genéticos en la población y hacemos que como consecuencia de esa modificación de las frecuencias génicas o genotípicas o ambas, los animales produzcan más y mejor, entonces esos cambios son persistentes y en un momento no necesito seguir poniendo esfuerzo. Esa modificación de las frecuencias génicas y genotípicas en el sentido en el que nosotros queremos como productores, como mejoradores, es lo que se denomina progreso genético. Del progreso genético vamos a hablar el resto de la cursada. Ustedes ya lo saben porque ya la cursaron. Vamos a volver mucho sobre estas dos palabritas, progreso genético. ¿Qué significa, en resumen, el progreso genético? Que vamos a querer tener poblaciones que tengan más alelos favorables y menos alelos desfavorables. Es decir, queremos modificar la proporción de alelos en el sentido en que se mejore el carácter productivo que nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a ver para cada uno de los procesos? Dos cosas. Primero, cómo se producen los cambios, es decir, en qué consiste cada proceso. Y después, cómo se cuantifican los cambios, porque ese sería el punto importante para un mejorador. Cuando yo introduzco un proceso que saca a la población del equilibrio, ¿qué cambio genero y en qué magnitud? Es decir, en qué medida puedo modificar las frecuencias en el sentido en el que yo quiero. Para poder estudiarlos, lo que vamos a hacer es una simplificación muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver fórmulas en donde tenemos en cuenta o asumimos que el cambio se produce en un gen con dos alelos. ¿Se acuerdan cuando había un gen con dos alelos que controlaba un carácter? Bueno, eso pasaba para los caracteres cualitativos.
esta simplificación es necesaria para poder generar fórmulas que nos permitan evaluar los cambios. Pero no se olviden que la mayoría de los caracteres de producción son caracteres cuantitativos. ¿Qué pasaba con los caracteres cuantitativos? Bueno, en realidad es un tema que todavía no vimos, que lo vamos a ver al principio de la segunda parte, pero del cual ustedes tienen alguna idea. Los caracteres cuantitativos estaban gobernados por varios genes, a veces por muchos genes. Entonces, tengan en cuenta que las fórmulas que vamos a ver ahora están armadas en función de pensar que el carácter está gobernado por un gen. Después tenemos que modificar eso pensándolo en muchos genes, pero de todas maneras, desde el punto de vista conceptual, la forma de cuantificar los cambios es esta que vamos a ver hoy. Bueno, el primer proceso del que vamos a hablar es el proceso de mutación, que en realidad desde el punto de vista de la genética veterinaria es el menos importante. Desde el punto de vista de la genética general, las mutaciones son procesos muy importantes porque son el único proceso que genera variabilidad de novo en las poblaciones. Ahora vamos a ver eso con más detalle. Pero ¿por qué digo que en la genética veterinaria no es un proceso muy importante? Porque para que las mutaciones generen cambios en las frecuencias génicas y genotípicas, tienen que estar acompañadas en general de un proceso de selección, y eso ocurre en el término de muchísimos años, miles o millones. Entonces, prácticamente el efecto de las mutaciones en el mejoramiento de las poblaciones artificiales es nulo. Pero bueno, como es un proceso tan importante desde el punto de vista genético, igual vamos a analizarlo un poquito. Como decía, la variabilidad genética en las poblaciones puede provenir de dos cosas. Puede provenir de las nuevas combinaciones, es decir, de los alelos que ya hay que se combinen de manera diferente, y esto a su vez es consecuencia de dos procesos diferentes. Uno es la transmisión independiente, ¿se acuerdan de las leyes de Mendel? Y el otro es la recombinación, que es el proceso que ocurre cuando se forman las gametas durante la meiosis. Esos dos eventos, tanto la transmisión independiente como la recombinación, hacen que se generen nuevas combinaciones de alelos. Pero el único proceso que genera alelos nuevos es la mutación. Como todos ustedes saben, porque ya lo vieron en genética general, las mutaciones son cambios en el material genético que pueden tener diferente magnitud. Pueden ser cambios que incluyan desde una base hasta una parte de un cromosoma, hasta un cromosoma entero, hasta un juego de cromosomas enteros. Todos esos cambios en general se llaman mutaciones. En el caso particular del análisis que vamos a hacer hoy, vamos a tener en cuenta aquellas mutaciones que hacen que un alelo se transforme o se modifique para dar otro alelo. Estas mutaciones pueden ocurrir tanto en las células somáticas como en las células germinales, es decir, en las gametas o en las células que van a producir gametas. ¿Qué pasa? Cuando estos cambios ocurren en las células somáticas, solo tienen efecto sobre el fenotipo del individuo, de manera tal que no nos interesan respecto del futuro de esa población o de ese individuo. Ahora bien, cuando los cambios en el material genético ocurren en las células germinales, ahí son importantes como modificadores de las frecuencias, porque se van a transmitir a las generaciones siguientes. Bueno, vamos a mirar un poquito las fórmulas del proceso de mutación, que parecen muy difíciles, pero no lo son. Consideremos entonces, como dijimos antes, una simplificación. Tenemos un gen con dos alelos. Por ejemplo, el gen que determinaba
el color de la semilla en las arvejas. ¿Se acuerdan que podían ser amarillas o verdes? Es un gen que tiene dos alelos, uno dominante que sería grande y uno recesivo que sería chica. O el gen que codifica para la presencia, ausencia de cuernos en el ganado bovino. Uno A grande, uno dominante y otro A chica recesivo, que determinan sin cuernos y con cuernos. Entonces le llamamos, como hicimos la clase pasada, P chiquita a la frecuencia del alelo dominante, A grande, y Q chica a la frecuencia del alelo recesivo, A chica. ¿Qué son esas letras que hay ahí arriba? Mu y Nu. La letra griega mu representa el proceso de mutación, es decir, el fenómeno por el cual el alelo A grande sufre algún cambio que lo transforma en el alelo A chica. Y la letra griega nu, que es la que está abajo de la flechita, que va desde A chica hacia A grande, es decir, hacia la izquierda de la diapo, representa el proceso de retromutación, que es el proceso por el cual el alelo A chica sufre algún cambio que lo transforma de nuevo en el alelo A grande. Entonces, ¿cómo estudiamos estos cambios? Mediante fórmulas, es decir, cómo podemos cuantificar estos cambios. Fíjense la primera fórmula. Si nosotros consideramos que Q es la frecuencia del alelo A chica, Q1, ¿qué será? La frecuencia del alelo A chica después de ocurrida la mutación. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿Qué les parece? Obviamente, la frecuencia original del alelo A chica en esa población, que será Q0, y a eso ¿qué le tenemos que sumar? El nuevo alelo A chica que se generó por mutación. ¿Y eso qué es? Mu por P0, es decir, la tasa de mutación por la frecuencia del alelo A grande en esa población, menos ¿qué? Lo que volvió para atrás, es decir, Nu por Q0, la cantidad de alelo A chica que volvió a transformarse en A grande por retromutación. ¿Se entiende? Esta misma fórmula vale cuando tenemos en cuenta muchas generaciones. Para muchas generaciones sería Q de n más 1, es decir, la frecuencia del alelo A chica n generaciones después de ocurrida la mutación, va a ser igual a Qn, o sea, la frecuencia de ese alelo una generación antes, más mu por Pn menos nu por Qn. Es decir, es la misma fórmula que la de antes, pero considerando ahora muchas generaciones. Bueno, mírenlo despacio y cualquier cosa preguntan por el foro. Un dato importante a tener en cuenta, que ahora lo vamos a analizar en la próxima diapo, es las tasas de mutación. Fíjense que las tasas de mutación, es decir, las frecuencias con las que ocurren estos cambios, son muy bajas siempre en las poblaciones. Varían desde 1 por 10 a la menos 4 hasta 1 por 10 a la menos 8 aproximadamente, es decir, 1 en 10.000 a 1 en 100 millones de alelos son los que mutan. ¿Se entienden estos números? Ahora en la próxima diapo vamos a ver un ejemplo en el cual los analizamos. Vamos a describir un ejemplo bien sencillo de cómo ocurren las mutaciones en las poblaciones. Imaginémonos una población que tiene 500.000 individuos. Obviamente, si los individuos son 500.000, los alelos serán el doble, es decir, 1 millón de alelos para un gen determinado. Supongamos que estamos hablando de un gen que eventualmente podría tener dos alelos, A grande y A chica. Pero en esta población en particular, para hacerlo bien sencillo, vamos a asumir que todos los individuos tienen el mismo alelo, como si fuesen clonados. Solamente hay alelo A grande en la población. Entonces, ¿cuáles serán las frecuencias génicas? P, que es la frecuencia del alelo A grande, va a ser 1, y Q, que es la frecuencia del alelo A chica, va a ser 0, porque alelo A chica no hay. Ahora, supongamos que la tasa de mutación, mu, es 2 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa 2 por 10 a la menos 6? 10 a la menos 6, ¿cuánto es? 1 millón. Entonces, que mu sea 2 por 10 a la menos 6 quiere decir que van a mutar
2 alelos por cada 1.000.000 de alelos. Qué casualidad que teníamos una población con 1.000.000 de alelos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esta población, de una generación a la siguiente, van a mutar 2 alelos. O sea, va a haber 2 alelos A grande menos y 2 alelos A chica más. Por lo tanto, ¿cuál será la frecuencia del alelo A grande P en la generación 1? Va a ser 999.998 sobre 1.000.000. O sea, la cantidad de alelo A grande sobre la cantidad total de alelos, lo cual da 0,99998. ¿Y cuál será la frecuencia de alelo A chica? Q. 2 sobre 1.000.000. 0,24602. Es decir, fíjense que cuando el proceso de mutación actúa por sí solo, genera cambios, pero esos cambios son prácticamente imperceptibles. Ahora, como ejercicio, vuelvan a la fórmula de la diapo anterior, la que decía Q1 es igual a Q0 por mu por P0 menos nu por Q0, y aplíquenla a ver si da, obviamente da los mismos números que generamos intuitivamente mediante este análisis.